There was one other thing I touched on last week that we will roll into this teaching. Hubo otra cosa que comenté la semana pasada y que vamos a ver esta semana. And I hope that we discover that some of the teachings over the last couple of weeks all come together. Y espero que vean que están conectadas las enseñanzas que hemos tenido otros jueves pasados. The topic of why does God allow evil to happen Como el tema de por qué Dios ha permitido que la maldad suceda. and why does it appear that God does evil himself? Y por qué pareciera como si Dios es el que hace ese mal. Like when he wiped out civilizations in the past. Como cuando Él exterminó civilizaciones enteras en el pasado. So our topic this week is understanding the book of Genesis. Entonces, nuestro tema de esta semana es entendiendo el libro de Génesis. And like I say, the reason why I'm going back to this subject from last week Y como dije, regresé al tema de la semana pasada, is because that subject of why God allows suffering lies a foundation for this teaching. porque ese tema de por qué Dios permite sufrimiento nos viene a traer a este tema de hoy. So if we're going to understand Genesis Si vamos a entender Génesis and God's working throughout history, y si Dios ha trabajado a través de la historia, we need to be able to look directly into history nosotros necesitamos mirar directamente a la historia and ask hard questions. y preguntarnos preguntas difíciles, Because there were some very hard situations that happened. porque hubo unos eventos muy difíciles que sucedieron. God wiped out the entire population of Earth except for 8 people Dios exterminó la entera población de la tierra excepto por 8 personas with Noah's flood. con el arca de Noé. How are we going to understand that? ¿Cómo vamos a poder entender eso? God caused the total destruction of Sodom and Gomorrah. Y también Dios tuvo que ver con la destrucción total de Sodoma y Gomorra. He caused the total destruction of Jericho. Y también la destrucción total de Jericó. He caused the Canaanites extermination. Y también él fue la causa de la exterminación de los amalequitas, The Canaanites and the Amalekites. los cananeos y los amalequitas. How do we understand that ¿Cómo vamos a entender eso from a God who is love? si Él es un Dios que es todo amor? And we know that God is love. Y sabemos que Dios es amor. What we will find is that through Christ we can reconcile all of this. Y vamos a encontrar que a través de Cristo podemos entender todo esto. We can understand how it all fits together. Podemos entender cómo todo esto viene a tener sentido. But we need to really ask the Holy Spirit to explain it. Pero necesitamos preguntarle al Espíritu Santo que nos ayude a entender. And we need to be ready to face the hard answers. Y necesitamos estar también listos para aceptar las respuestas difíciles. So, why am I teaching on this subject? Entonces, ¿por qué estoy enseñando este tema? Because life is hard. Porque la vida es difícil. I really have had terrible sins in my life. Yo he tenido terribles pecados en mi vida. Right? Eternity is at hand. Eternidad está en juego. And
In Christ, Y en Cristo there is an awesome life hay una vida asombrosa available to each of us que está accesible para cada uno de nosotros right now. ahorita. And that awesome life rises above Y esa vida asombrosa está más arriba all of the evil the world can throw at us que toda la maldad que el mundo pueda tener or that may have grown inside of us. o que haya habido dentro de nosotros. So, are we going to learn to face life Entonces vamos a aprender a enfrentar la vida on life's terms? en, Are we going to face life on life's terms for real? Are we going to get real with how life really works? entonces tenemos que ponernos nosotros a estar con una actitud real ante la realidad de la vida. Are we going to look for real understanding? Y vamos a buscar por verdadero entendimiento. Are we going to ask God to explain it? Vamos a preguntarle a Dios que nos explique. Are we going to prepare ourselves to walk through every challenge in the victory that Christ bought for us? Vamos a pedirle que camine con nosotros en la victoria que Jesucristo ya ha pagado por nosotros. So if our answer to these questions is yes, Si nuestra pregunta, cualquiera de estas preguntas es sí, then we need to be able to look at these hard circumstances, entonces necesitamos ver estas situaciones tan difíciles, the ones back in history, las que sucedieron atrás en la historia, the ones that are all around us today, las que están, todas las que están alrededor de nosotros el día de hoy. and according to the Bible, the ones that are waiting for us Y de acuerdo a la Biblia, las que van a suceder in the great tribulation ahead. en la gran tribulación adelante de nosotros. Do you want to understand why God allowed the serpent into the Garden of Eden? ¿Quieres entender por qué Dios permitió la serpiente en el jardín del Edén? Do you want to understand why he destroyed the world in the flood? ¿Quieres entender por qué Él destruyó el mundo en el diluvio? Do you want to understand why he murdered all the men, women, and children of the Amalekites? ¿Quieres entender por qué Él permitió que mataran a todos los hombres, mujeres y niños de los amalecitas? Do you want to understand why he's allowing his children, ¿Quieres tú entender por qué Él ha permitido que todos sus hijos, the bride of his son, la novia de su hijo, into great tribulation and martyrdom el que pase por la gran tribulación y por ser mártires, scheduled for these end times? que está establecido en los tiempos finales? It seems like a lot of really bad stuff Pareciera que es muchísimas cosas malas from a loving God. de parte de un Dios amoroso. Do you want to understand it? Pero ¿quieres entenderlas? Or are you happy with just saying, we shall never know these mysteries? ¿O estás contento solamente con decir, pues nunca vamos a saber estos misterios? If you want to say, we will never know Si the tú answers, quieres decir, nunca vamos a conocer las respuestas, you will never really ask the questions. entonces nunca vas a preguntar las preguntas. But if you really want to know Pero the si answers, tú de verdad quieres conocer las respuestas, then you will ask those questions from God for real. entonces vas a preguntarle esas preguntas a Dios
de verdad. And in regard to this subject, Y en cuanto a este tema, we're asking two questions. vamos a hacer dos preguntas. Why does God permit or cause evil to happen? ¿Por qué Dios permite que cosas malas sucedan In general. en general? In other words, why is there suffering on the earth? ¿Por qué hay sufrimiento en la tierra? And the second question is, La segunda pregunta es, why does God permit or cause evil ¿por qué Dios permite o puede causar mal to happen in specific situations? en específicas situaciones? Like, why did God utterly destroy the Amalekites? Como por qué Dios destruyó totalmente a los amalecitas o amalecitas, no sé la palabra correcta. Right? Well, why does God allow floods ¿Por qué or Dios fires? ha permitido inundaciones o incendios? So, to start with, if we're going to understand why God does the things he does, Para empezar, si queremos entender por qué Dios hace lo que hace, we need to start by understanding the big picture. necesitamos entender el panorama amplio. And Raimi, put more volume of myself and my monitor, please. it's not real clear, but it's the best I could do. No está muy claro, pero fue lo mejor que pude hacer. So, we have the Garden of Eden on this side, Tenemos el jardín del Edén de este lado and then it goes the flood, y luego está el diluvio, the Tower of la Babel, torre de Babel, the slavery of the Egyptians by the El- Egyptians, al tiempo cuando Israel era esclavos de los egipcios, the great Exodus, el éxodo, the wandering in the wilderness, el tiempo de estar en el desierto, and that's when the law was introduced. y es cuando la ley fue dada a ellos, Then you have the reign of King David, y luego el reinado del rey David, the split of Israel. cuando se dividió Israel, Then there are 400 years of y silence. luego los 400 años de silencio, And then you have the birth, y The- luego el nacimiento the ministry, y el ministerio, the crucifixion and la ascension crucifixión y la ascensión of Jesus, de of course. Jesucristo. And that is when the veil was torn in two. Y es cuando el velo se parte en dos. Then we have our time that we are in now of the Holy Spirit, Y ya ahorita estamos en el tiempo del Espíritu Santo ending in a time of tribulation. y terminando con el tiempo de la tribulación. Then the great tribulation. Luego la gran tribulación. Then the return of Christ, Luego el regreso de Cristo. the wedding feast. Las bodas del Cordero. Then there's a 1,000-year reign of Christ. Luego los 1000 años del reinado de Cristo. Then the final judgment. Después el juicio final And then the coming of the New Jerusalem, y la llegada de la Nueva Jerusalén, where the old heaven and earth pass away. donde la tierra vieja va a dejar de ser And all things are made new. y todas las cosas son hechas nuevas. So, over the last couple weeks, we found that before God started anything, Entonces aprendimos en las últimas semanas de cuando Dios inicia algo, before he spoke the words, "Let there be light," antes de que Él dijera que se haga la luz, he had his purpose established in Jesus Christ. Él tenía su propósito establecido en Jesucristo. He had the entire plan figured out. Él tenía todo el plan ya establecido. And this is the
total plan. Y ese es el plan total. You are looking at the purpose of the human race from start to finish. Están viendo el propósito de la raza humana desde el principio hasta el final. Everything from here to here Desde el inicio hasta el final is what God has planned for the human race. es lo que Dios ha planeado por la raza humana, para No. la raza humana. Like I say, that plan was established from the very start. Y como dije, ese plan fue establecido desde el principio. Every part of this was already planned out to every detail. Cada parte de este plan fue ya planeado con mucho detalle. So we are right here. Estamos ahí en el Espíritu Santo. Jesus was right here. Jesucristo estuvo en ese tiempo. There was an absolute plan and purpose for everything that happened, Estuvo un plan y un propósito por cada una de las cosas que ha sucedido, starting with a pile of dust. empezando con un puño de tierra. Out of that pile of dust, a man was Y created, de ese barro el hombre fue creado. and according to plan, Y de acuerdo al plan, by the time his descendants got here, al momento que sus descendientes llegaron a ese punto, God had shaped our entire understanding of life Dios ya había establecido un modo de vida in such a way de tal manera that the workings of Christ, the work of Christ, que el trabajo de Cristo would carry and affect billions of people afectaría a millones de personas who by this time would love God que al final del tiempo va a amar a Dios more than their very lives. más que a sus propias vidas. So everything Entonces, cada cosa that happens, que ha sucedido, all that seemed the bad things that God did, las cosas malas que parece que Dios ha hecho, all the bad things that happened to us, todas las cosas malas que nos han sucedido, all of the bad things that are going to happen to his bride here, todas las cosas malas que van a suceder a su novia aquí, everything is contained in this one plan todo está aquí en un plan around Jesus Christ alrededor de Jesucristo for one specific end. para un específico final. That is everything. Ahí está todo. So we know God is love. Entonces sabemos que Dios es amor. We know that just from this. Nosotros sabemos solamente al ver el plan. We also know that because we have love in our hearts Y también sabemos eso porque tenemos amor en nuestros corazones that would be there by no other way except for God's presence. que no puede estar ahí excepto por Jesucristo mismo. So we're going to go through some verses Entonces vamos a estudiar algunos versículos and then speak to this just a little more. y a hablar a más detalle de esto. So Ephesians 1, 4, 5, 9, and 10. He chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according
to the purpose of his will, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ as a plan for the fullness of time, to unite all things in him, things in heaven and things on earth. Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 9, 10. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. One verse that I don't have that was at the top of my mind is John 1:1. Un versículo que no tengo, pero que es Juan 1:1. That says, in the beginning, all things were made through the word, Dice, en el principio todas las cosas fueron creadas por la palabra. and nothing that was made by any other means. Y That's a nada que paraphrase. fue hecho de otra manera. In other words, it's you can write that down. John 1:1 Anoten Juan 1:1. says that is the only purpose. Dice que ese es el único propósito. In Romans 8:28 through 30, for those who love God are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brethren. Y sabemos que los que aman a Dios, Romanos 8, 28, 30, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. The final purpose is not just salvation, El propósito final no es solamente salvación, but in the greatest sense of the word, family. pero en el gran sentido de la palabra es familia. Colossians 1:16 through 20. Colosenses 1, 16, 21. For by him all things were created in heaven and on earth. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. Through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. That would be a perfect complementing verse to John 1:1. Y ese es un versículo que perfectamente complementa Juan 1:1. And Revelation 21, 1 through 3, then I saw a new heaven and a new earth, and I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. Apocalipsis 21:1-3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz en el cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Él y Dios mismo estarán con ellos como su Dios. So the end of it really is the family of God dwelling with him, El final de todo es la familia de Dios
eh, dwelling habitando con Él, with him in perfect fellowship habitando con Él en perfecta armonía in the heavenly city. en la ciudad celestial. And in 2 Timothy 1, 9 and 10, well, God saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of our Savior, Jesus Christ. Segunda de Timoteo 1, 9, 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. So God's purpose and grace in Christ Dios propósito en Cristo existed before time began existe antes de que el tiempo estuviera and is revealed in Jesus Christ. y ha sido revelado en Cristo Jesús. Isaiah 43, 6 and 7. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Isaías 43, 6, 7. Diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los continentes de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. God's entire purpose El propósito entero de Dios, completed by you being his child. completado al tú ser su hijo. John 17:24. Juan 17, 24. Jesus prayed, Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory that you have given me, because you loved me before the foundation of the world. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Not just children of God, No solamente hijos de Dios, but sharing in the glory of Jesus Christ. pero el compartiendo la gloria de Jesucristo. So, from the foundation of the world, Entonces, desde la fundación del mundo, the time of creation, el tiempo de la creación, through redemption at the cross, hasta la redención de la cruz, to the final consummation in the New Jerusalem, hasta la Nueva Jerusalén, all of history and reality toda la historia y la realidad are wrapped up in God's one purpose, están todas en un propósito, to glorify himself el glorificarse a sí mismo by adopting and uniting al adoptar y unir a redeemed people a personas redimidas into his family en su familia through Jesus Christ. a través de Jesucristo. So, God- Entonces, God's plan. el plan de Dios, How do you get
from here ¿Cómo pasas de aquí, where in the beginning de donde en el principio everything was formless and void, todo estaba vacío y sin forma, and the Spirit of God was hovering over the y el waters? Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas? Nothing going on. Nada estaba sucediendo. How do you get from there ¿Cómo se llega de ahí to multitudes a el que haya multitudes greater than any man could number, tan grande que ningún hombre puede numerar, loving God more than their very lives? amando sus vidas, amando a Dios más que sus propias vidas? Adopted children, Hijos adoptados, one family. una familia. How do you do that? ¿Cómo haces que suceda eso? What would it take? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que suceda eso? Now, I touched on this a little bit. Toqué un poquito de esto. The next step from nothing La siguiente cosa que sucedió de la nada was working with a pile of dust. empezó con un pedazo de barro. How much did Adam know about life? ¿Cuánto sabía Adán ahí cuando comenzó? How do you get Adam from this? ¿Y cómo se lleva a Adán de ser polvo Once you have Adam, how do you get to here? hasta todas esas multitudes? So, the entire plan El plan completo o entero starts with Adam, empieza con Adán, who, I'm sorry, there isn't a lot of knowledge built into this dust. No hay mucho conocimiento en este pedacito de tierra. The dust doesn't understand good and evil. El barro no entiende bien y mal. It has no social experience. No tiene experiencia social tampoco. Even when God forms him into Adam, Y aun cuando él lo formó y ya fue Adán, he has none of the wisdom or character él no of God. tenía ninguna sabiduría o carácter de Dios. From here to here, De ser creado a las multitudes, he can name animals. él puede ahí darle nombre a animales, He can take care of plants. puede cuidar plantas. That doesn't exactly equal a bunch of people that know God. Pero no es The, pero no iguala a las multitudes que van a estar un día adorando a Dios. it's going to take quite a process. Va a tomar un gran proceso. How do we start here ¿Y cómo nos vamos del principio and develop wisdom and moral y discernment? desarrollamos sabiduría y morales y discernimiento? How do we get something made from dust ¿Cómo de un poco de barro to possess God's virtues and se character? llega a poseer el carácter y las virtudes de Dios? And how do you do that in such a way ¿Y cómo se llega a eso that you end up with billions of people doing it right? que al final son personas innumerables que están adorando? Whatever happens between here and here Cualquier cosa que sucedió entre esos eventos has to give
Adam and his descendants freedom tiene que dar a Adán y a sus descendientes libertad to choose to para love escoger, amar and worship their Creator y adorar a su Creador above all else. sobre todas las cosas. And by the time they get here, Y para el momento que son esas multitudes adorando, they need to possess the character necesitan poseer el carácter to live harmoniously with one another para vivir en armonía unos con otros and take care of their world that they've been given. y que cuiden el mundo que les ha sido dado. So, this plan of God's Entonces, este plan de Dios must allow freedom of choice debe de dar libertad de tomar decisiones. if love is going to be meaningful. Si el amor va a ser real, It's going to require exposure to good and evil va a requerir el ser expuesto a lo bueno y a lo malo to enable discernment. para que pueda haber discernimiento. This plan needs to provide opportunities for growth Y este plan debe de proveer oportunidades para crecer through challenges a través de retos to strengthen character. para fortalecer el carácter. And it's going to need to provide a way for God to give Y guidance. va a necesitar también el que provea a Dios un camino para dar guianza, In order to reveal God's will and his nature. para que Él pueda revelar su voluntad y su naturaleza. So, some things that have to happen Entonces, algunas cosas que tienen que suceder between here and here. de la creación hacia el tiempo de los fines. God has to figure out how to shape Adam's descendants Dios tiene que hacer, has to figure out how to shape his Dios descendants tiene que hacer un plan para cómo va a transformar de Adán a toda su generación. in humility En humildad, to recognize their dependence on God para que reconozcan su dependencia de Dios and resist pride. y resistan el ser orgullosos. He needs to allow them to be aware of their limitations Él necesita que ellos puedan reconocer sus limitaciones and to know failure from doing it the wrong way. y que conozcan el fracaso por el escoger las cosas equivocadas. In their character, he's introducing love. Y en su carácter Él les muestra amor. Love for God and love for others. Amor hacia Dios y hacia otros. How do you teach from here to here unselfish, ¿Cómo enseñas de Adán hacia las multitudes que están adorando unselfish, sacrificial, el hacer cosas sacrificiales enduring love? y el permanecer en amor? He's also working to shape faith, Está trabajando también en moldear la fe, where millions of people come to trust God's character, donde millones de personas vienen a confiar el carácter de Dios, even when we don't completely understand his aun cuando ways. no entendemos completamente sus caminos. He's working into our Él minds está trabajando en nuestras mentes wisdom, sabiduría our ability to discern right from y wrong, nuestra habilidad de discernir entre el bien y el mal, and to choose right. para que escojamos el bien. He's shaping us with patience, Él nos está formando con paciencia, how to endure hardship, cómo permanecer en las situaciones difíciles,
learning to wait on God's timing without complaining. Aprender a esperar en el tiempo de Dios sin estarnos quejando. He's building into our lives courage Y está también fortaleciendo en nosotros valentía to be able to choose obedience para que nosotros podamos escoger obediencia in the face of fear or danger. en medio del peligro o del temor. He's working on traits of gratitude Está trabajando en nuestra actitud de agradecimiento that we would recognize and rejoice in what God provides. para que podamos reconocer y disfrutemos de las cosas que Dios provee. Rather than resenting Him and blaming Him En vez de estar resentidos y de culparlo for not giving us what we want. por no darnos lo que queremos. He's teaching us stewardship, Él nos enseña también a ser buenos administradores, caring for the things in our world, el que nos preocupemos por las cosas de nuestro mundo and the relationships that He has given to us. y las relaciones interpersonales que Él nos permite tener. He's teaching us repentance and forgiveness, Nos está enseñando también arrepentimiento y perdón a willingness to turn from wrong y la voluntad de volvernos de lo malo a lo bueno and to seek forgiveness y el buscar perdón and to extend that to others. y el extender también el perdón a otros. So, all of that Todo eso has to happen, tiene que suceder handed from person to person, de persona a persona, with only God and Jesus Christ, solamente con Dios y Jesucristo, by the power of the Holy Spirit, a través del poder del Espíritu Santo, to get so many billions of people hasta que al final millones de personas to here. estén aquí, en la Nueva Jerusalén. Everything that's ever happened in this world, Cada cosa que ha sucedido en este mundo, according to God de acuerdo a Dios, and His Word, en su palabra, actually has its purpose right here. tiene su propósito. God's motivation for everything He's done, Su motivación para todo lo que Él ha hecho, for everything He's allowed to por happen, todo lo que Él ha permitido que suceda, from allowing the serpent in the garden here, desde la serpiente en el jardín, knowing that Cain would kill Abel, sabiendo que Caín iba a matar a Abel, knowing that a huge population would all be against God, sabiendo que una entera humanidad iba a estar en su contra, that He would wipe out the entire population and start over, que Él iba a exterminar toda esa humanidad y empezar otra vez, that He would establish moral standards, y que Él iba a establecer moral y estándares, that He would provide a perfect work in His Son, y que Él iba a proveer una obra perfecta en su Hijo. and though some would still reject Him, Y que algunos le iban a rechazar, many would come to love Him pero que muchos iban a venir a amarlo and make it to that point. hasta llegar a la Nueva Jerusalén. So, to shape Adam and his descendants Entonces, para moldear a Adán y a sus descendientes into a people who reflect the character of God, a el que haya una multitud que va a reflejar a Dios, who love God above all, que ama a Dios por sobre todas las cosas,
This entire thing must be an environment of freedom. Todo esto tiene que ser un ambiente de libertad, An environment of challenge un ambiente de retos and an environment of grace. y un ambiente de gracia. It must allow for failure Tiene que permitir fracaso and redemption. y redención. It must provide both blessings Tiene que proveer bendición and trials. y tribulación. And it must continually point humanity Y tiene back to the Creator. que continuamente el apuntar a la humanidad hacia su creador Through exposure to moral choice, a través de exponerlos a escoger las cosas moralmente buenas through the consequences of sin, y también a través de las consecuencias de pecado and the invitation to return to y God. la invitación a regresar a Dios Adam's descendants grow in humility, para que los descendientes de Adán crezcan en humildad, wisdom, and love. sabiduría y amor, They become a people who, para que vengan a ser personas que having tested both good and evil, han probado ambos, lo malo y lo bueno, freely choose the y good que libremente van a escoger lo bueno and cling to their Creator y van a permanecer en su creador as the source of all life and joy. como fuente de todo gozo y verdad. So consider this. Entonces consideremos esto. From the start, Desde el principio, which is way back here, que es desde el principio, God had to balance Dios tenía que tener un balance. the generations of good against generations Las of evil. generaciones que hacen el bien y las que hacen el mal. Customs that believed in God and followed Him Costumbres que creen en Dios y que le siguen versus customs that denied God en contra and de las rejected Him. que niegan a Dios y lo rechazan. And the two fought against each other. Y las dos pelean en contra de ellos. At some point Y en un punto, in His plan, en su plan, this population was going to take off, was going to grow exponentially. y esta sociedad iba a crecer mucho. The population. Los habitantes iban a crecer. So, whatever He did Entonces, cualquier cosa que él hizo through Jesus Christ a través de Jesucristo, with the population that was prepared at that time, con los habitantes que estaban preparados en ese tiempo, whatever He did here to those people cualquier cosa que él hizo a esas personas would have to be able to carry in society tenían que continuar en sociedad and through the Holy Spirit y a través del Espíritu Santo be available estar listos so that when the population became 3 billion, para que cuando la población viniera a ser 3 billones, 4 billion, 4 billones, 5, 5, 6, 6, and since then we're probably 7 and 8, y a lo mejor ahorita ya estamos en 7 o 8, so that there would be enough of a balance para que haya suficiente balance for this
amazing multitude of human beings para esta asombrosa multitud de seres, so that those billions of people para que esos billones de personas would not only have a chance to know God, no solamente tengan la oportunidad de conocer a Dios, but have a fair opportunity to choose or deny Him. pero para que también tengan una oportunidad justa de escogerle o rechazarle. So, my question for you, Entonces, mi pregunta para ustedes, let's look at a blank plan. vamos a ver un Blank. Right there. veamos un plan sin nada. So, we have a blank here at the start where we start with nothing, Tenemos aquí nada and we have here a new beginning where everything comes together. y al final tenemos un nuevo principio donde todo va a suceder. And here you have billions of people Y ahí están billones de personas that you want to be prepared to spend eternity with you. con la que tú tienes que estar preparado para pasar toda la eternidad contigo. And you know that between here and here, Y sabes que desde el principio hasta el final, you have to come up with a plan. tú tienes que hacer el plan, cómo va a suceder. You have to figure out how to make one guy multiply into 2, then 3, then Tienes que 20. ideártela, saber cómo se va a multiplicar de un nombre creado a un montón. you have to shape his perception of his responsibilities in life. Tienes que crear un plan de cómo va a ser moldeado a sus percepciones, You have to shape his perception of you. cómo va a tener la percepción de ti. So you have to figure out what you're going to do here. Tú vas a tener que venir con un plan de qué es lo que va a suceder ahí. What are you going to make happen between all of these people ¿Qué vas a hacer que suceda con todas esas personas so that they look to you, para que te vean a ti, so that they have a choice to look to you? para que tengan una opción de verte a ti? What are you going to do next? ¿Y qué vas a hacer después? There's just maybe a million people here. A lo mejor nomás están como un billón de personas aquí. How are you going to create a balance ¿Cómo se va a crear un balance? so that when this million becomes 2 million and then 5 million, Que cuando un millón vengan a ser 5 billones, there's still some balance? que haya balance. Then what's your plan going to be? What's going to get ¿Cuál va a ser tu plan? what's going to get these people that started from dust ¿Cómo va a suceder que esas personas van a iniciar del barro? how are you going to get your values of love ¿Cómo inside of vas them? a poner en ellos valores y amor? Once you start that, what's the rest of your plan? What do you do? ¿Cuál va a ser el resto de tu plan? ¿Cuál vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Now, what we'll be exploring Lo que vamos a explorar is that God, through all of this, did some pretty extreme stuff. es que Dios con todo esto él hizo cosas muy extremas And yet we know God is love. y sabemos que Dios es amor. So instead of saying something's wrong, Entonces, en vez de decir algo está mal, we're going to ask God, please explain why you did vamos a pedirle a Dios que nos explique por qué hizo, this. Why did you let the serpent in the garden? por qué permitió que estuviera la serpiente en el jardín. Why did you make Eve when you knew Adam was going to sin? ¿Por qué hiciste a Eva cuando tú sabías que Adán iba a pecar? Why did you allow Cain to kill
Abel? qué Why did you permitiste leave them alone? que Caín matara a Abel? ¿Para qué los dejaste solos? We know Sabemos God is love. que Dios es amor. We know that by him allowing these things Y sabemos que Él, permitiendo esto, and these things y esto, and these y things, esto, and that he did this, y que Él hizo esto, it's working. está funcionando. We know the end Y sabemos que al final works. va a funcionar. What kind of wisdom does God have in what he does? ¿Qué clase de sabiduría Dios tiene en todo lo que Él hace? I don't know if we're just given a special opportunity No sé si se nos, to have the courage to ask him for real. si se nos ha dado un especial privilegio de preguntar. Maybe it's because I've done so many bad things, I just wasn't afraid to look at. O quizás yo porque he hecho tantas cosas malas que no tengo miedo de preguntar. Jesus had said when he was here that Jesucristo dijo cuando Él estuvo aquí he had many things to teach us, but we weren't ready yet. que Él tenía muchas cosas que enseñarnos, pero no estábamos listos todavía. Maybe we're ready to hear this. Tal vez estamos listos para escuchar esto. So, over the next couple weeks, I hope that we Entonces, can en las próximas semanas fill that in. I have one last slide. vamos a estar hablando de eso. So, what we have here is it's a public map Lo que tenemos aquí es un mapa público, or a chart una gráfica of the history of the world. de la historia del mundo. It's a secular map. Es un mapa secular. Ironically, it starts right about the time of the flood. Irónicamente inicia con el tiempo del diluvio. So you have Australia at the top, Asia, Tiene Australia, Asia, Africa, África, Europe. Europa. It looks like Africa again, so I'm not seeing something right. Okay, so that's North Africa, then South Africa, the Americas. África, Sudáfrica, las Américas. Ironically, at the bottom it shows significant people, Irónicamente, ahí abajo hay estadísticas de personas and you can see the names of people here along the bottom. y pueden ver personas, los nombres de las personas ahí abajo. And you'll notice here this one little blue mark Y ahí hay una marca azul as far as significant people de personas importantes is Jesus. y está el nombre de Jesús. I think that's kind of funny. Y eso se me hace chistoso. Being his name is the name that caused this dividing line through all of history. Y su nombre fue el que causó toda la división aquí en esta historia, That this BC and AD here, this entire line, donde empezó antes de Cristo y después de Cristo. was affected by this one man, Jesus. Todo fue afectado ahí por un hombre, Jesucristo. I think I would have at least put him in bold print. Y yo pienso que yo lo hubiera puesto en mayúsculas todo el nombre. Anyhow, not to spend too much time on this, Okay, no voy a pasar mucho tiempo en esto, but this again shows pero esto nos muestra the empires los imperios and the social perspectives y las perspectivas sociales that God had to balance. que Dios tenía que balancear. So here's the Roman Empire, El imperio romano,
This is the time of Christ right here down the middle. Tiempo de Cristo ahí a la mitad de esa gráfica. So over here around 1400 Y en los 1400 is where the population really starts to increase exponentially. es donde todos los habitantes empiezan a crecer exponencialmente. So everything from here to this side of the chart Entonces, todo del lado derecho de la gráfica, every challenge, every disaster, cada desastre, every war, cada guerra, every involvement of God, directly or indirectly, cada cosa en la que Dios estuvo involucrado directa o indirectamente, God was balancing Dios estaba balanceando across all of this top to bottom. desde arriba de la gráfica hasta abajo. So all of this, Todo esto, continent by continent, continente por continente, starting with 8 people, empezando con 8 personas, probably 1 billion here, probablemente 1 billón aquí and 8 billion here. y 8 billones aquí. So after all of that, Entonces, después de todo eso, here's the start of the United States. aquí está el inicio de Estados Unidos de América. Here are the Spanish colonies, Aquí están las colonizaciones de España, which are the origin of Mexico according to this. el origen de México de acuerdo a esta gráfica. So that gives you a perspective on Eso te da una perspectiva right here versus all the history back to the flood. en nuestra historia ahora y lo que pasó en el diluvio. What God balanced, Lo que Dios pone, cómo lo balancea. and we are in this area on this part of the timeline. Y estamos en la área del final de la gráfica en ese tiempo. And what I want to leave you Y with lo que les quiero dejar para terminar is if you look really close, es que si tú te fijas con detenimiento, do you know what's right here? ¿sabes lo que está aquí? You. Tú. So I'll let you think on that for this Les week. voy a dejar pensar en esto esta semana. You are right. Tú estás aquí. Right. Wow, that was a fail. But anyways, you're right there. Bueno, ahí estás tú. And in all of God's plan around his son, Todo el plan de Dios alrededor de su hijo, every single detail, cada detalle, every mystery in what he's done cada misterio que él ha hecho is part of a plan. es parte de un plan And you are right there, part of that plan y too. tú estás ahí, parte del plan. Well, let us pray. Vamos a orar. Father, you are amazing. Padre, tú eres asombroso. Forgive us for assumptions that we can't know, so we won't ask. Perdónanos por asumir que no sabemos y que por eso no podemos preguntar. I don't know where that came from, No sabemos de dónde vino ese pensamiento, but I'm pretty sure it did not come from you. pero sé que no viene de ti. Father, it was your words through Jesus Christ Tus palabras, las de Jesucristo, that said to ask and seek que and dice, knock. Pregunta, toca, busca. Father, help us to grow in your understanding Padre, ayúdanos a crecer en tu entendimiento. as we learn to ask the real hard questions Mientras aprendemos a preguntar preguntas difíciles
Help us understand more of you and more of us. Ayúdanos a entender más de ti y de nosotros mismos. Let us understand what real love looks like. Déjanos entender lo que es el verdadero amor. Obviously, our minds are not there yet. Obviamente no podemos entenderlo. We need you, Te necesitamos and we invite you, Lord. y te invitamos, Señor. Teach us this week, put on our hearts questions Enséñanos esta semana, pon en nuestros corazones preguntas that we've always had but always been afraid to que ask. siempre hemos tenido, pero tenemos miedo a preguntarlas. Father, give us an expectation that we're going to find amazingness in you. Ayúdanos a saber que vamos a encontrar en ti cosas maravillosas. Father, help us realize we're being called into your character. Ayúdanos a darnos cuenta que hemos sido llamados a tener tu carácter, This is only good for us. porque es bueno para nosotros. Teach us, Father. Enséñanos, Padre. And may your purpose Y que tu propósito, from start to finish, desde el inicio hasta el final, wrapped all around Jesus Christ, todo en Jesucristo, may it be complete in each of our lives, que sea completado en cada uno de nuestras vidas, individually and collectively. individualmente y colectivamente. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.